La situación por la que atraviesa la economía colombiana hoy es difícil, todos la conocemos y no me quiero referir tanto a lo que estamos viviendo, sino a los retos que nos deberíamos plantear como sociedad y como país. Lo primero es que tenemos que reconocer que el modelo de desarrollo económico que hemos tenido no ha sido exitoso. Colombia ha confiado de manera excesiva en la exportación de hidrocarburos, en la exportación de petróleo y de carbón, y necesitamos un desarrollo económico que sea sostenible. A mí me impresiona muchísimo que ahora sigamos confiando en que la única alternativa que tenemos es el fracking. Creo que de todas maneras es necesario hacer la transformación desde la producción de hidrocarburos hacia una producción que sea mucho más sostenible y sobre todo una producción que esté mucho más basada en las posibilidades de la economía doméstica. Con la exportación de petróleo y carbón, con las bonanzas, nos llenamos de dólares, el peso colombiano se revaluó y entonces empezamos a importar todo tipo de bienes. Eso nos llevó a una destrucción del aparato productivo nacional. Las importaciones que hicimos desestimularon la industria nacional y la situación de la agricultura es dramática. Ahora con la pandemia estamos viendo la importancia de la agricultura, pero Colombia está importando hoy 12 millones de toneladas de alimentos básicos. Eso no tiene ningún sentido y por lo tanto esa lógica la tenemos que cambiar de manera completamente distinta y debemos buscar que en el futuro la producción sea una producción mucho más sostenible, una producción en donde los elementos verdes sean importantes. Evidentemente no podemos dejar de lado de un momento a otro la dependencia del petróleo, pero sí le podemos exigir a Ecopetrol, sí le podemos exigir al gobierno que cada vez se deje un componente más importante de esos excedentes para transformar la economía y convertirla en una economía mucho más verde. Entonces el primer reto es el reto de sostenibilidad. Tenemos que avanzar hacia una economía que sea mucho más amigable con el medio ambiente. El segundo reto es el reto de equidad. Colombia no puede seguir viviendo una situación en donde la desigualdad es enorme. Colombia tiene que obligar a las personas más ricas a que paguen impuestos. Durante los últimos años, gran parte de la tributación en el país se ha descargado sobre los grupos medios de la población, pero es el momento para que los grupos de altos ingresos, para que las personas de mayor patrimonio y de mayor riqueza empiecen a tributar. Creo que es una tendencia internacional volver a replantear lo que está pasando con la imposición en el mundo. Durante los años 60, 70, después de la Segunda Guerra, Europa y en general los países entendieron que el tema distributivo era muy importante. Eso lo olvidamos en los años 80, 90, 2000 y creo que es necesario volver a eso. Es importantísimo redistribuir la riqueza, es importantísimo que las alternativas tributarias sean progresivas. Progresivo significa que las personas con mayor patrimonio, que las personas más ricas paguen mucho más que las personas que no tienen recursos. Si no avanzamos hacia la desigualdad, hacia la lucha contra la desigualdad, no podemos resolver los problemas de pobreza que se van a agudizar. Todo el mundo coincide, la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Naciones Unidas, todos coinciden en que la pobreza se va a agudizar muchísimo. Y la única forma de luchar contra la pobreza es a través de mayores recursos tributarios y esos recursos se consiguen a través de políticas distributivas que además favorecen la actividad industrial y favorecen la intervención del Estado que es necesaria para poder seguir avanzando.
A mí me impresiona mucho que el gobierno colombiano, en el marco fiscal de mediano plazo, esté pretendiendo que en el 2021 podamos crecer al 6.6%, que el PIB crezca en esa proporción sin hacer gasto público. En el marco fiscal de mediano plazo se dice que la inversión en el 2021 va a ser solamente de 1.7% del PIB. Con ese nivel de inversión pública tan bajita, es imposible lograr que el crecimiento de la economía sea mayor. Entonces necesitamos hacer unas políticas distributivas, no solamente para mejorar las condiciones de los más pobres, sino y sobre todo para lograr que haya un mayor crecimiento. Entonces el segundo punto es equidad. Y el tercer punto es el ordenamiento territorial. Colombia tiene que ordenar el territorio. Colombia ha pasado por una situación de violencia muy difícil. En una situación de violencia hemos tenido una pésima distribución y un pésimo ordenamiento del territorio. Tenemos que redefinir los páramos, tenemos que tener mucha claridad sobre el tipo de suelo, cuáles suelos se pueden utilizar para agricultura, cuáles suelos que deberían ser favorables para la agricultura estamos utilizando en ganadería. Es central que podamos delimitar los páramos, que podamos definir cuáles son los terrenos baldíos y en general que hagamos unas políticas de ordenamiento territorial que permitan que la relación entre el campo y la ciudad pueda ser mucho más sostenible, pueda ser mucho más amigable, que entendamos los habitantes de las ciudades que sin el campo, sin el agua, no podríamos disfrutar de las ventajas de las dinámicas urbanas. Entonces son 3 puntos. Primero, un modelo económico que sea más sostenible desde el punto de vista de la producción, una producción que sea más verde y que sea mucho más nacional, que dejemos de importar alimentos y que todos los alimentos los hagamos en el país, o la gran mayoría. Segundo, la lucha contra la desigualdad y la afirmación de la equidad. Y tercero, que de todas maneras necesitamos hacer unos ordenamientos territoriales con el fin de que estas riquezas enormes del territorio colombiano las podamos organizar mejor y las podamos sobre todo distribuir mucho mejor.